Muy bien, mis hermanos, bienvenidos sean todos. Vamos a tratar de manejar aquí este nuevo forma de manipular la pantalla, ¿verdad? Con nuestro hermano Israel. Bien, voy a ver si puedo hacerlo desde aquí. Voy a intentar, no, si se puede. Ok, muy bien. Entonces, mis hermanos, vamos a tratar de dar una respuesta a una pregunta de Abril Ramírez que puso en la cajita, ¿verdad? Se me dio la oportunidad tengo dos preguntas de ella y en esta ocasión vamos a tratar de responder esta primera, que pues escogí como primera, pero es la segunda. Dice, ¿cómo sabemos si la Biblia que usamos es la correcta? Y creo que no es una pregunta de primaria. Eso es algo que la mayoría de nosotros deberíamos de saber, pero realmente no ponemos mucho tiempo o atención a ese tipo de pensamientos, ¿verdad? No nos enfocamos mucho en ello. Bueno, es importante que nosotros podamos entender si realmente lo que estamos usando nosotros para guiarnos en el servicio a Dios, pues está correcto o no está correcto. Vamos a tratar de ver algunos pasajes y también algunas porciones, hermanos, de la historia, porque esto va a ser importante para poder reforzar nosotros ese hecho de decir, oh sí, realmente lo que yo estoy usando es lo que Dios quiere para su pueblo. Entonces, vamos a usar tanto la fuente bíblica como la fuente histórica, ¿ok? Espero que traigan por ahí los que quieran apuntar su lápiz, su pluma, porque es un poquito de investigación que hay aquí. Entonces, vamos a ver nosotros, mis hermanos, a tratar de responder a esta pregunta. Y primero vamos a ver la iglesia, ¿verdad? Dando inicio aproximadamente en el año 33, pues nuestros hermanos, ellos no tenían el escrito de lo que es el Nuevo Testamento. Normalmente para ellos usaban el Antiguo Testamento para tratar de demostrar la deidad de Cristo, ¿verdad? Que Él era el enviado de Dios, que Él era el Mesías que se esperaba. Entonces, tanto Cristo como los primeros cristianos usaron el Antiguo Testamento para reforzar esa enseñanza acerca de Jesús como el Mesías. Ahora bien, tenemos nosotros a Jesús, que Él tenía un mensaje especial, un mensaje diferente a aquel que aquellos habían aprendido en el Antiguo Testamento. Él venía con algo nuevo. Por eso es que se conoce como evangelio, buenas nuevas. Algo nuevo que venía para nosotros en el mundo. Y ese mensaje precisamente era para que todos lo supieran. En Marcos, si vemos nosotros por ahí en Marcos, perdón, ya me pasé porque no lo estoy pudiendo ver acá, no sé por qué. Pero Marcos capítulo 16, versículo 16 al 20, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Verdad? Dice ahí, y esas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús asciende al cielo y después que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, y el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Ahora bien, el mensaje es para todo el mundo. De pronto aquellas personas solamente iban a poder ir al mundo cercano, ¿verdad? Al que ellos conocían, al que ellos podían alcanzar. No había el transporte, el medio de transporte que ahora tenemos, que en 1 o 2 horas podemos recorrer hasta 1000 millas. Por ejemplo, el avión, ¿verdad? En un avión ustedes pueden volar hasta 600 millas por hora. Entonces, no había ese tipo de medios, por lo tanto, no iban a poder llegar ellos tan lejos, pero sí en su mundo alrededor comenzaron ellos a esparcir la palabra. Vemos nosotros en Hechos cómo es que algunos de los hermanos, sufriendo la persecución, salieron de Jerusalén y dice que ellos iban predicando por los lugares donde ellos pasaban.
Ahora bien, dice la Escritura, ¿verdad?, que Jesús dijo a los discípulos que ellos tendrían que llevar el mensaje, pero el mensaje no era enfocado solamente en el Antiguo Testamento para mostrar a Cristo como el Mesías, sino que aquel nuevo mensaje que traerían, y para eso el Espíritu Santo estaría inspirando a aquellos personajes para que pudieran hablar el mensaje que Dios quería dar al pueblo, usando a sus apóstoles, usando a profetas, ya que no había nada todavía escrito de aquellas palabras que se tenían que decir en el nuevo pacto que Dios tenía para su pueblo. Entonces, se usaron los profetas, dice ahí el apóstol Pedro en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice ahí: ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estos hombres, profetas, apóstoles, comenzaron a esparcir el mensaje, inspirados por el Espíritu Santo. Pero era difícil, ¿verdad?, que pudieran estar en todas partes y que pudieran llegar también en el momento exacto, en las necesidades que había en las diferentes congregaciones que ya se iban abriendo a los alrededores. Por lo tanto, hubo necesidad de que ellos hicieran uso de lo que ahora nosotros conocemos como cartas. Ya ahorita ya no se usan mucho las cartas, ¿verdad?, de papel, pero en aquellos tiempos ellos escribían cartas en el papiro, ¿verdad?, en pergaminos, dependiendo del material que ellos tuvieran a la mano, para así enviarlas a las diferentes congregaciones, para enviar a diferentes hermanos. De manera en que de esta forma ellos pudieron hacer llegar mensajes a las iglesias para que ellas pudieran conocer el camino correcto por el cual Dios quería que sus congregaciones caminaran. Y esa fue la manera en que ellos utilizaron para poder ir a estas congregaciones. Ahora, ella no me dejó. Déjame regresarme acá. Ya no me dejó. Muy bien. Que hicimos una maniobra aquí. Ándale. Muy bien. Sí, hermano. Es que está medio raro aquí el movimiento ahora, pero bueno, vamos a aprender. Entonces, tenemos, ¿verdad?, el uso de las cartas. Y bueno, era la necesidad de llevar el mensaje a todas partes a través de cartas. Se escribieron también libros, ¿verdad? Se conocen como libros, por ejemplo, los evangelios, porque son más extensas, una carta muy larga. Pero no necesariamente fue carta, sino que fue algo que fueron escribiendo ellos de lo que veían y de lo que el Espíritu Santo también les dijo que escribieran, como los evangelios de Mateo, Marco, Lucas, Juan. Y también el libro de los Hechos, donde se narra la historia de las congregaciones, cómo es que surgió la iglesia, cómo fueron ellos creciendo y cómo se fue esparciendo la palabra por diferentes partes. Y también las epístolas o cartas que se escribieron a diferentes congregaciones. En todo esto, mis hermanos, según la historia, el Nuevo Testamento, pudo lograrse completar más o menos entre 50 y 60 años, ¿verdad? Transcurrieron para que todo se completara. Entonces, estamos hablando que más o menos del año 40 al año 100 es cuando ya se logró completar lo que viene siendo el Nuevo Testamento, donde ahora estaban ya todas las cartas y estos libros que nosotros conocemos, ¿verdad?, y que usamos hoy en día. Ahora bien, esto es importante porque no se consideró un objeto sagrado las Escrituras, y les voy a decir por qué. O sea, es sagrado la palabra de Dios. No me malentiendan, les voy a explicar por qué. Porque aquellos escritos que se hicieron por manos de Mateo, por manos de Lucas, esos escritos, mis hermanos, se compartieron. No se quedaron ahí en una vitrina. No se quedaron ahí guardados en un lugar especial para conservarlos a manera en que se mantuvieran por los años hasta llegar a nuestros tiempos.
No exactamente pasó así. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver, dice ahí en Colosenses capítulo 4, veíamos ahí el versículo anteriormente, Colosenses capítulo 4, verso 16, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, procurad que también se lea en la iglesia de los laodicenses y de la Laodicea, leída también por vosotros. Entonces iba a ser difícil, ¿verdad?, que una sola carta pasara hacia todos. Pero ahora, esas cartas las leían constantemente. Así como nosotros de pronto nos agarramos leyendo una carta o estudiándola, ¿verdad?, vamos paso a paso. Si traemos nuestra Biblia en papel, pues estamos hojeándola, ¿verdad?, dándole vuelta. Algunos acostumbran poner notas y de pronto por ahí, ¿qué pasa? Bueno, se rasga una hoja y pues o se empiezan a borrar, ¿verdad?, también con las manos, con el aceite de nuestras manos, y comienza a perjudicarse aquel papel. De manera que llega un momento en que ya no se ve, ya no se puede leer tan fácilmente. Entonces, ¿qué era necesario hacer? Era necesario hacer copias. Así como sucedió con el Antiguo Testamento, donde se usaban los escribas, que precisamente ese oficio era para eso, para que se iban restaurando, ¿verdad?, aquellas copias que ya no podían ser legibles, porque se estaban usando constantemente. Aparte que los materiales que ellos usaban, pues bueno, eran materiales que se podían deteriorar fácilmente. Y con el uso, pues mucho más. Entonces, había necesidad de que se usaran. La iglesia constantemente los usaba. No los tenían guardados en vitrinas. ¿Ok? Me decía Dina, bueno, pero lo vemos en el original. Y es que está difícil decir que hay un original completo. Por lo mismo, porque en esos primeros tiempos, hermanos, se estuvo usando, se deterioraron, se fueron haciendo copias. Se fueron haciendo copias y enviando a diferentes iglesias para que todos tuvieran precisamente esas lecturas. Y bueno, podemos nosotros ver precisamente en esos escritos de nuestros hermanos cómo poco a poco lo fueron ellos también traduciendo. Eso es importante entenderlo, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, que en esos tiempos que los primeros cristianos estuvieron trabajando entre el año 33, ¿verdad?, de que inició la iglesia, y que estuvieron trabajando en esas áreas. Todas esas áreas estaban dominadas por el imperio griego anteriormente, y luego se estableció el griego como idioma principal, que todos tenían que hablar el griego. Cuando llegan los romanos, bueno, ya todos hablaban el griego. Entonces fue muy fácil o muy bueno de parte de Dios también, ¿verdad?, seleccionar ese idioma para que pudiera esparcirse más fácil a más rincones de aquellos lugares. Entonces por eso se seleccionó el griego. Pero sin embargo, acuérdense que el mandato era de ir y predicar a todo el mundo. Entonces había necesidad de que las personas que vivían en otros lugares donde no se hablaba griego pudieran también entender la escritura. Por lo tanto, ¿verdad?, también hubo copias en las cuales se tuvo que traducir al idioma dependiendo de la necesidad que había entre nuestros hermanos. Muy bien. Ahora, yo quiero que veamos esta información y que aquí vamos a entrar un poquito a lo que es la historia, porque es importante ver nosotros y comparar datos históricos del mundo con lo que viene siendo el Nuevo Testamento y su historia. Porque a través de esos datos nosotros vamos a poder ver la veracidad de la escritura que tenemos en nuestras manos. Pero no solamente eso, ¿verdad?, sino que también podemos ver cómo es que se proliferó la palabra de Dios a través de los años y cómo es que se ha ido conservando a través de los años, aunque como ya les dije, no necesariamente son los primeros escritos que se hicieron, pero sí traducciones y copias que se fueron llevando a cabo por los hermanos para que se mantuviera siempre lo necesario para la edificación de la iglesia.
Ahora bien, vamos a tratar de hacer una comparación entre la preservación y la cercanía de los hechos, comparando con primeramente, algunas denominaciones. Por ejemplo, Buda. Buda fue una persona, no es solamente el monito ese que vemos ahí, ¿verdad? Que tienen que tallarle la panza para pedirle deseos. Buda es una persona que vivió durante el siglo V al IV antes de Cristo, ¿ok? Y él sobre él se formó también el budaísmo, ¿verdad? Es una religión, el budaísmo. Ahora bien, pero en los textos que tenemos o que se tienen en el mundo acerca de este hombre Buda y de sus creencias, algunos de ellos los más cercanos que se tienen datan entre el siglo I y el siglo III después de Cristo. Entonces estamos hablando que tuvieron que pasar un par de siglos, por ejemplo, 6 a 8 siglos, para que se pudiera tener un escrito de lo que había sucedido en el siglo V, o cuarto, antes de Cristo. Muchos siglos pasaron para que esa historia viniera a estar dentro del mundo. También el islamismo es también una denominación muy grande. Dice que aproximadamente tiene como 1,000 millones de miembros. Bueno, los textos más cercanos a la biografía de Mahoma, que fue su fundador, estamos hablando que aproximadamente 150 a 200 años después de que muriera Mahoma, es cuando surgen algunos escritos precisamente de sus biografías. ¿Sí? Ahora, vamos a comparar nosotros en cuanto al Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento dicen los que estudian que hay aproximadamente 5,686 copias totales o parciales. Parciales quiere decir que no están completas, ¿ok? Pero hay 5,686 totales o parciales. Dentro de ellas hay 109 papiros, 307 escritos en mayúsculas, 2,868 escritos en minúsculas, 2,410 leccionarios. Los leccionarios eran libros que constantemente se leían en las reuniones, pero que constaban precisamente de fracciones de la palabra de Dios. Entonces, también en su total más o menos se cuentan con 9,300 traducciones. Como les decía yo, había necesidad de que personas de diferentes lenguas también entendieran el mensaje. Hay traducciones en latín, gótico, eslavo, etíope, copto. Esos fueron de las primeras que se encontraron dentro de esa multitud de copias, 5,686. Esos idiomas y algunos otros más. Ahora bien, comparando, si ustedes se fijaron, 5,686 copias, comparando con las guerras de las Galias, y eso es una campaña militar que hizo Julio César contra las tribus galas. Esto fue en el año 58 antes de Cristo, o al año 51 antes de Cristo, cuando esto sucedió. Es parte de la historia de Roma. Se escribieron algunos libros de estos. Aproximadamente hay 9 escritos y el más cercano es de 900 años posterior a lo sucedido. ¿Ok? También tenemos otra que son las décadas de Tito Livio, un historiador y político romano que vivió en el 59 antes de Cristo, el 17 después de Cristo. Este hombre escribía historias de Roma precisamente en cuanto a los gobernantes. Dicen que hizo una compilación de 142 libros, pero solamente hay 35. Y el más antiguo data del siglo IV. Entonces, 300 años después de que esto sucediera.
Las historias de Tácito, también un historiador romano. Estoy hablando más o menos de la época en que Jesucristo estuvo en este mundo. Muy bien, este historiador romano, aproximadamente del año 55 después de Cristo a 120 después de Cristo, y este historiador romano escribió también acerca de Roma 14 libros, pero solamente hay 4 y el más antiguo es del siglo IX. Ahora, ¿qué quiero que vean con estos? ¿Cuál es aquí el punto principal? Que notemos nosotros la diferencia entre esas porciones de la historia que hay en la humanidad y la historia que hay en cuanto a la iglesia. La cantidad de escritos que hay es una cantidad enorme. Enorme la diferencia. 142 libros, el otro que estaba anteriormente. Y la cercanía, sobre todo, también eso vamos a verlo ahorita, la cercanía que hay de los escritos que se han encontrado a los hechos de lo que había pasado, que eso también nos dice de la veracidad de esos escritos. Tenemos ahí el papiro, así le nombraron ellos en esos papeles que se han encontrado, Mateo P. 64, y se fechó ese aproximadamente en el año 40 después de Cristo al año 50 después de Cristo. Dice que esa más o menos fue la fecha en que se escribió esa porción o ese libro, ¿verdad? Que estaba ahí, pero ya nomás están unas porciones de ellos. Pero más o menos año 40 al año 50. Entonces imagínense ustedes, estamos hablando del año 33 que inicia la iglesia. Estamos hablando de 7 años más o menos los que pasaron para cuando ya se estaba escribiendo este papiro o este papel donde se encontraba la palabra de Dios. Ven ustedes la cercanía, a diferencia de las otras que tenían entre 200 o 300 años después de que había sucedido los acontecimientos. Entonces, aquí nosotros podemos ver una gran cercanía dentro de la Escritura. Este papiro también es de Juan P. 52, así le nombraron, es papiro de Juan, que también lo dataron en el año 40 al año 50 después de Cristo. Tenemos otro, el papiro de las que encontraron en las tumbas de Qumran, o en las cuevas, perdón, de Qumran, en Marcos. Es datado más o menos del 50 al 60 después de Cristo. Y en esto algunos de ellos tienen datos, ¿verdad? Que aproximadamente dice que habla en el Evangelio de Marcos capítulo 5 y etcétera, algunos versículos. Pero bueno, estos son los papiros o los papeles más cercanos que tenemos o más antiguos que hay en la tierra. Están guardados en museos, ¿ok? Y yo lo que quiero que noten ustedes es esa cercanía que hay a las fechas de los acontecimientos. Y si lo queremos comparar aún con lo que es la historia medieval o con la que es la historia más cercana a nosotros, no van a encontrar esa cantidad de información avalando los hechos o acontecimientos. Mas, sin embargo, de la Escritura, si ustedes se fijan cómo es que se esparció, cómo es que se extendió y cómo es que se pudo tener en manos de nuestros hermanos durante muchos años. Y era lo que el Señor Jesucristo también decía, ¿verdad? Dentro de la Escritura, Mateo capítulo 5, verso 18, que ni una letra, más pequeña que sea, ni una tilde pasarán hasta que no sean cumplidos. Entonces veamos cómo pues la palabra de Dios se fue proliferando, fue expandiéndose, fue llevándose hacia todos los rincones, cumpliendo con lo que el Señor tenía como propósito, llevar su palabra a todos los rincones del mundo, que llegara a todas las personas la invitación a cambiar y a convertirse al cristianismo. Para ello hubo necesidad precisamente de hacer diferentes versiones. Hay algo que quiero que nosotros también veamos, un pequeño detalle
dentro de las Escrituras. Y es importante, hermanos, ver para que nosotros podamos conocer si la escritura que estamos usando está de acuerdo o puede ser la escritura exacta o que necesitamos para guiarnos. Pues tenemos que entender un poquito de la historia. Dentro de la historia de las Biblias existe esto. Hay dos fuentes en las cuales se han basado las traducciones que nosotros conocemos en español. Y otros, bueno, también otros idiomas, ¿verdad? Pero vamos a hablarlas de español. Hay dos fuentes. Una fuente es el texto recibido, que estamos hablando de esos 6,000 manuscritos, de los cuales mencionábamos ahorita, aquellos que se encontraron de Mateo, de Marcos, de Juan, y aquellos otros que se han encontrado en diferentes lenguas. Y toda esta compilación se le conoce como el texto recibido. Y al trabajar con estos textos que se encontraron, bueno, de ahí se han sacado algunas traducciones. En el español se sacó, ya le puse mal ahí, sacó la Reina Valera del 1909 hasta 1960. Reina Valera 1909 hasta 1960. Y también por ahí la Biblia de las Américas de 1970. Pero la otra fuente es el texto crítico. Y el texto crítico, ahí hacen uso de lo que es el Código Vaticano y el Código Sinaítico. El Código Vaticano es uno que encontraron precisamente en el Vaticano. El Código Sinaítico lo encontraron en un convento también o en un seminario, no me acuerdo cómo se llama, que por allá por el monte Sinaí. Entonces, estos dos códices que realmente no estaban contemplados como códices buenos, porque uno de ellos se encontró en un depósito de desechos. Normalmente no se querían quemar porque se decía que no podían quemar lo que era palabra de Dios, y por eso ellos no los quemaron. Entonces se amontonaron, se acumularon por ahí, pero no se usaban. Sin embargo, ¿verdad? Con el tiempo, bueno, alguien los encontró y los sacaron y ahí los tienen y ahora se pusieron a disposición. Entonces, estos hombres, Westcott y Hort, se encargaron de utilizar estas dos fuentes, el Código Vaticano, el Código Sinaítico, para ellos concentrarse y decir que de ahí van a sacar las otras o las escrituras originales. Una de las cosas que dicen ellos, ¿verdad? Que, bueno, las de arriba no tienen un valor superior porque no están escritas todas en griego, y ya les había dicho yo. Normalmente no todas están escritas en griego porque había la necesidad de traducirla a diferentes lenguas. Por lo tanto, tenía que haber algunas en diferentes lenguas. Sin embargo, ¿verdad? Según estos otros, donde sale el texto crítico, bueno, se dice que para que sea original tiene que estar escrito en griego. Y estos códices están escritos en griego. Entonces, yo les decía al principio que no necesariamente los primeros cristianos observaban la escritura en su idioma como algo especial o esencial de mantener. Es decir, que se quedara como griego porque así lo dijo o así lo inspiró el Espíritu Santo. No, tenían que traducirse, tenían que pasarse a manos de otras personas para que todos pudieran entenderlo. Ahora bien, si estos hombres dicen que esos códigos son los códigos que se deben de usar normalmente, entonces los otros 6,000 manuscritos quedarían fuera. Pero realmente tienen mucho más fuerza los 6,000 manuscritos que dos en donde se apoyan ese texto crítico. Ahora, no estamos hablando de diferencias en la forma de traducir y decir las expresiones, ¿verdad? Que dicen lo mismo pero en diferente manera,
sino que algunas de ellas pues vemos algunas dificultades. Se omiten algunos versículos, también se omiten palabras esenciales dentro de los versículos. Entonces es importante que nosotros, hermanos, sepamos entenderlo. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? En el texto crítico, vemos ahí que está la traducción del Nuevo Mundo. Es utilizado por los testigos de Jehová, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera Moderna, Dios habla hoy, las Américas Modernas, y todas las Biblias modernas que vemos hoy en día están apoyadas precisamente en ese texto crítico. Y es crítico, porque si usted lo compara, si usted tiene la forma de verdad de tener diferentes versiones en su teléfono o en alguna otra parte, usted puede comparar versículos y va a haber una gran diferencia. Ahora, escuché yo el otro día, es que a nosotros al principio nos obligaban a usar la Reina Valera. Pues déjeme decirle que no estaban tan lejos los hermanos de ese tiempo, porque realmente se consideraba, a mi ver, y lo que yo entendí también, se consideraba precisamente que la Reina Valera y la de las Américas eran precisamente las que estaban más apegados a lo que es lo original, lo que Dios tenía para nosotros. Sin embargo, en nosotros, si ustedes han leído la versión del Nuevo Mundo, hay versículos que se omiten. Y cuando usted le dice al testigo de Jehová, ¿dónde está este versículo? Él te va a decir, no, es que el que tú tienes no aparece en el original. ¿Sí? Pero es importante que nosotros sepamos, porque no aparece en la original de la fuente que ellos tienen, pero sí aparece en la fuente que usan las otras traducciones. Entonces es muy importante, hermanos, cuando estemos nosotros platicando con una persona, que por lo menos sepamos lo más básico de estas traducciones. Pero voy a decir, necesitamos tratar de acercarnos un poquito a la Reina Valera, a la Biblia de las Américas, y tratar de basarnos ahí. No es que no podamos leer las otras versiones, se puede leer, pero de una forma comparativa simplemente. A veces es más fácil, algunas palabras sí nos ayudan más, ¿verdad?, a entender el versículo, pero hay que observar bien lo que estamos viendo. Yo le decía a Dina, ¿lo observas? No, pues no lo observo. Y es que a veces no lo observamos porque ya tenemos nosotros en nuestra mente arraigado lo que hemos aprendido. Pero si alguien nuevo, una persona que nunca ha leído la Biblia y comienza a leer una Biblia de esas, va a tener algunos conceptos erróneos, equivocados. Y lo vemos nosotros porque nosotros normalmente hablamos de lo que viene siendo la traducción del Nuevo Mundo. Nadie de nosotros la quiere usar. Y lo usamos nada más para poder comparar. Que hay algunas palabras que sí se dejaron como estaban, y ahí es donde a ellos se les dificulta precisamente su enseñanza. Pero bueno, creo que tenemos que nosotros aceptar, ¿verdad?, que si estamos usando nosotros Reina Valera y Biblia de las Américas, 70s o 1960, bueno, tenemos en nuestras manos un buen escrito. Aunque algunas de las cosas que se hablan, bueno, hay que también estudiarlas para ver la palabra en sí del griego, a ver qué significaba y si está realmente de acuerdo a lo que es el mensaje. Pero si nos vamos a basar en cuál podemos usar o cuál debemos usar, creo que lo más recomendable es que busquemos nosotros una Biblia Reina Valera de esa época o Biblia de las Américas de esa época. Las nuevas ya tienen influencia, ¿verdad?, del texto crítico. Y si ustedes se fijan en el texto crítico, normalmente la tendencia del texto crítico es eliminar o hacer a un lado la deidad de Cristo. Pero eso se lleva un poquito más de estudio. Pero me parece que una de las cosas que sí, porque yo traté de decirles esto, porque me parece que la pregunta que hacía Abril no estaba tan fácil. Porque es probable que haya compañeros en la escuela que asisten a diferentes grupos y probablemente le van a decir, no, esa Biblia que tú estás usando no es la verdadera, no es buena. Entonces tenemos que tener ciertos fundamentos básicos, hermanos, para poder nosotros decir, no, pues es que esto es lo que tengo que usar. No puedo basarme en otro libro.
porque este es el que realmente se apega a lo que es lo original, lo de los primeros cristianos. Y les digo, este texto Receptus tiene el apoyo de más o menos 6,000 manuscritos que están ahí, que hablan de lo mismo, que dicen lo mismo. Y esto otro solamente se basa en 2, que hablan de lo mismo y dicen lo mismo, pero desafortunadamente hay enseñanzas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere que usemos. No sé, yo espero, ¿verdad?, que Abril, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues también ahí se acerque a mí, ¿verdad? Y pues igual, hermanos y amigos, si ustedes también tienen alguna pregunta, yo sé que es una información algo difícil porque no se usa mucho, no se habla mucho de ello, pero espero que nos haya servido a cada uno de nosotros para poder ir entendiendo de cómo vino, cómo llegó a nuestras manos la Biblia y en realidad qué tipo de Biblia es el que tenemos nosotros que comenzar a utilizar. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención.